La paz de Dios sea con ustedes, con su familia y con todo lo que ustedes poseen. Qué bueno, qué hermoso estar nuevamente en el estudio bíblico de la palabra en esta hermosa noche, donde asimismo comenzaremos a desarrollar el estudio bíblico bajo el tema el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo y la Iglesia, repito. Cuando prácticamente hablamos del Espíritu Santo, que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Todos a veces ponemos y declaramos que es la tercera persona. No, el Espíritu Santo es Dios. Y si Dios, amén, asimismo ha permitido que a través del poder del Espíritu Santo cada una de nuestras vidas pueda ser conquistada, pueda ser dirigida, porque todo lo que hacemos es a través de la presencia de ese Dios maravilloso y poderoso llamado el Espíritu Santo. Es un tema que muy pocas veces se habla, porque como que hemos desplazado al Espíritu Santo para hablar de tantos puntos que no tienen tanta importancia como lo tiene el Espíritu Santo hoy en día en esta dispensación de la gracia. Situación que asimismo nos ha tocado vivir nosotros como la iglesia del Señor en ese proceso de gracia, mientras el reloj profético corre, mientras las profecías se están cumpliendo y mientras el Espíritu dice a la iglesia de cómo nosotros debemos asimismo desarrollar nuestra fe y la enseñanza que el Señor ha dejado. Quiero considerar en esta noche un texto muy conocido por todos nosotros, en Hechos capítulo 1, verso 8, que lee de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios añada bendición a su palabra. Cristo enfatiza a sus discípulos que descendieran a Jerusalén y esperasen ser investidos de poder, arropados de ese poder del Espíritu Santo, de la cual él declara que asimismo lo hemos de recibir, no prácticamente para declarar que tenemos el poder de Dios, no simplemente para definirnos, sino para que asimismo esa investidura de poder pueda ser sobre la iglesia y que la iglesia pueda tener esa libertad, esa convicción firme, esa firmeza que el Señor mismo la ha capacitado para ejercer una labor bien importante sobre la faz de la tierra: ser testigo. Un testigo es aquel que ha visto, que ha escuchado. Un testigo es aquel que ciertamente ha estado relacionado, amén, con algo. Y el Espíritu Santo, cuando viene sobre nuestras vidas, nos hace un ente importante para nosotros ser testigos de Dios donde quiera que estemos. Por ello, fíjense que el texto habla, amén, de que seréis testigos en ¿dónde? En Jerusalén, que representaba la casa; en Judea, que representaban asimismo los vecinos; en Samaria, judíos y samaritanos no se llamaban los enemigos, allí tenían que ser testigos; y hasta lo último de la tierra. Es a saber que en todas partes, en todo lugar y en toda hora, Dios necesita que nosotros sigamos siendo testigos de Él y anunciemos lo que asimismo hemos creído en el nombre del Señor. Y para el primer punto que vamos a desarrollar, fíjese que vamos a hablar sobre el tema
el Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo. Y hemos hablado, y usted entiende, que el cuerpo de Cristo representa la iglesia sobre la faz de la tierra. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de aquella iglesia que no es visible, pero que es aquella que se va para el cielo. Porque hay muchas iglesias o muchos lugares que se constituyen iglesias y personas que se constituyen iglesia. Y el Señor dijo que en aquel día, amén, echarán fuera los demonios, pero Él dirá, nunca os conocí. La importancia entonces de nosotros, amén, ser capacitados por el Espíritu Santo es mantener ciertamente una comunicación, porque si la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo, la cabeza es el que es el comando, el que da las instrucciones, el que le dice al cuerpo cómo se debe dirigir y amén, e ir y caminar ciertamente. Y cuando usted y yo, que somos el cuerpo de Cristo, escuchamos a sí mismo la cabeza que representa a Cristo, amados amigos y hermanos, entonces caminaremos conforme al orden que Dios a sí mismo quiere y desea para nuestras vidas. Usted nunca ha visto una cabeza, amén, en una esquina y el cuerpo caminando aparte. Eso nunca ocurrirá. Ahora, según el apóstol Pablo, el Espíritu Santo da dones. Y vamos a entrar a hablar de dones, habilidades y talentos. Y podemos ver cómo el Señor, a través del libro de Romanos capítulo 12, a través de Efesios capítulo 4 y a través también de Primera de Corintios capítulo 14, nos habla, amén, de los diferentes dones y talentos que Dios pone a la disposición tuya y mía, amén, para bendecirnos, pero ciertamente también Dios nos usa con esos dones para Él glorificarse en el nombre del Señor. Fíjese que Él da dones a la iglesia, a los creyentes, para que sean ejercidos, oiga, con el beneficio para la edificación de la iglesia de Cristo, para exhortar, consolar y glorificar al Señor y edificar la iglesia del Señor. Fíjense que Pablo compara la iglesia también con un cuerpo con diferentes partes, es decir, diferentes dones. Por ello no la creó para que todos fueran dedos, manos o pies. Todos somos vitales en la obra del Señor para hacer la obra del Espíritu Santo en este tiempo que nos resta y para que lo podamos hacer en armonía, amén, con las otras partes del cuerpo, y que para que nadie pueda decir o adueñarse prácticamente de ese don, pues la Escritura nos habla ciertamente que Él es el que da los dones, es el que asimismo capacita nuestras vidas. Y fíjese cómo Pablo en este capítulo habla, amén, en ese capítulo 12, perdón, porque habló el capítulo 14, amén, de esos 9 dones, está hablando de los dones espirituales que representa Pablo allí en los Corintios. Fíjese que dice la Escritura que es para provecho, pero él comienza diciendo, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los dones. Él decía que nosotros nos identifiquemos, aprendamos, para que no haya nada confuso cuando prácticamente los dones se manifiestan, y para que nosotros podamos tener una mejor perspectiva y poder también juzgar los mismos cuando son usados, amén, inapropiadamente dentro de la iglesia del Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que el Espíritu Santo use a cada uno de aquellos, y es algo vital que es necesario, y que el Señor está deseando que la iglesia despierte y que comience a dejarse usar para la gloria del Señor. Allí habla de palabras de sabiduría, palabras de ciencia, palabras de fe, dones de sanidades, el hacer milagros, el profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas.
Hemos dado ya un estudio que estos 9 dones, amén, los subdividimos prácticamente, amén, como dones de palabra, dones de visión, amén, y dones de poder. Y podemos ver que en cada uno de ellos, amén, hay unas experiencias tan ricas en el Señor, en las cuales prácticamente nosotros nos enriquecemos. Por otro lado, estamos viendo los dones innatos, los dones que asimismo crecen con nosotros y se desarrollan dentro de nosotros, que es el que Pablo está hablando en el capítulo número 12, amén, de Romanos. Pablo indica, oiga, que no tengamos más alto concepto de sí del que debemos de tener, sino que pensemos con cordura como tal. Y él habla que se desarrollan dentro de nosotros el servicio, la enseñanza, la exhortación, el que reparte con libertad, amén, el que preside y el que hace misericordia. Cada uno de estos, amén, dones que se desarrollan aún en medio nuestro, amén. Y cuando hablamos aquí de profecía, hay predicación, que también eso es lo que Pablo recarga o quiere decir, o la oratoria que desarrolla cada uno de los creyentes cuando va a dar un mensaje en la iglesia. Estos dones los podemos ver cuando hay sociedades de damas, caballeros, jóvenes, amén. Cómo se desarrollan cuando uno tiene misericordia para poder ayudar a otro, cuando otro preside con libertad, como dice, cuando otro exhorta o otro enseña, amén, dentro de la iglesia del Señor, y también a la misma vez, tras que es utilizado, tras que se ha desarrollado, el Espíritu Santo te usa a ti con tu carácter y con todas las circunstancias tuyas para glorificar al Señor, como lo podemos ver. Y el último sobre los dones que se manifiestan en la iglesia son los dones ministeriales. Cuando hablamos de los dones ministeriales, habla que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Se ha dicho, amén, un pensamiento somero que alguien ha desarrollado por ahí, que hay una etapa donde se desarrollaron, amén, los dones de ministerio como los apóstoles en un tiempo, los profetas que se desarrollaron también en un tiempo, los evangelistas, y que en este tiempo se está desarrollando el de los pastores y maestros, amén, y eso lo estamos como que viendo más dentro de, mientras más la venida del Señor se acerca, como que los ministerios de pastor y maestro se siguen desarrollando más aún, amén, como tal. Posiblemente usted esté ordenando, sí, pero en este tiempo podemos ver apóstoles, profetas y evangelistas. Son circunstancias donde lo hemos podido ver. Y cuando hablamos de un apostolado, es aquel que el que abre obra, funda iglesia. Cuando hablamos de el profeta, pues fíjese que hay personas que Dios las ha utilizado en este tiempo, pero no como un don per se, amén, de decir que soy profeta, sino para usar también el don de profecía dentro, amén, del proceso de Dios. Son conceptos que así se vienen desarrollando desde que la iglesia se desarrolló allí en Pentecostés, y podemos ver que aún estos ministerios fingen o funcionan, amén, de una o de otra manera. Podríamos poder señalar, porque la escritura nos habla sobre 24 dones, amén, que se desarrollan, posiblemente hayan más, pero qué bueno. Y la pregunta sería, tú como parte de la iglesia, como parte que deseas que el Espíritu Santo te utilices, ¿en cuál don tú asimismo te identificas más? Amén. Sí, sabemos que uno los da el Señor, el Espíritu Santo, cuando quiere, pero hay otros que tú los desarrollas en el nombre del Señor, con cuáles de ellos tú te identificas. Ahora, segundo aspecto, el Espíritu Santo llena de poder
para el servicio de la iglesia. Es a saber que si tú eres lleno de la glosaria del poder del Espíritu Santo, no es para quedarte a sí mismo estático, es para que Dios te utilice, porque para eso es el poder del Espíritu Santo cuando desciende sobre la vida del creyente. Es a saber, esa palabra amén, poder, representa dínamo, dinamita, que explota, amén, y Dios desea usarte en ese dinamismo de acción, amén, en tu vida, para usarte en los dones, amén, y para usarte en el servicio del Señor. Y cuando hablamos de servicio, la palabra servicio viene de la palabra diáconos, amén, que se desarrolla que es un servidor de Dios. Y cuando tú eres un servidor de Dios, ciertamente entiendes como dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso es que Romanos capítulo número 15, los versos 18 y 19, escuche cómo dicen estos versos bíblicos. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por amén de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Y lo que está subrayado dice: lo que ha hecho con palabras, amén, con obras, mediante poderosas señales y milagros con el poder del Espíritu Santo. Es a saber que Pablo está testificando que si ha sido utilizado, si ha habido en él, amén, una manifestación de poder a través del Espíritu Santo y a través de los dones que Dios le ha dado, es, alabado Dios, mediante el Espíritu Santo, como dice aquí el apóstol Pablo. Es a saber que cuando Dios a sí mismo, amén, quiere usarte y tú estás en la disposición que Él te utilice, amén, ocurren lo que dice ahí, amén, oiga, palabras y obras mediante, oiga, poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu Santo. Hace falta en este instante, amén, creyentes que se dispongan a la disposición del Señor, para que el Espíritu Santo los use, para que la gloria de Dios se manifieste en ellos. Amén, pues entendemos que el Señor es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y Él declaró que mayores milagros que estos se realizarían. Y Él declaró a su iglesia que ciertamente pondría las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén, y echarán fuera demonios. Y aún declaró que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Es a saber que hay un respaldo, que hay ciertamente una garantía que hace el Espíritu Santo a todos aquellos que se ponen en sus manos. 1 Corintios 2, capítulo 2, versos 4 y 5, dice, amén, no les hable ni les prediques con palabras, amén, sabias y elocuencias, sino con demostración del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependa de sabiduría humana, sino de poder de Dios. Fíjense que esta versión, amén, que no es la del 60, nos está diciendo que cuando fui a vosotros no fui con demostración de palabra ni de poder, amén, ni palabras de elocuencia ni de sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Hace parte en este instante que hayan hombres y mujeres que se dejen utilizar, amén, en el nombre de Jesús, amén, que no sean prácticamente manipuladores ni personas que prácticamente con sus, amén, sutilezas quieren echarse a la gente en un bolsillo y dominarlas como ellos quieren, sino que sean utilizados bajo el poder del Espíritu Santo, amén, de una forma linda, amén, y con esa demostración del Señor. Gálatas, Pablo también nos habla en el capítulo 3, verso 5, que dice que al darle a Dios su Espíritu, amén, y el hacer milagro entre ustedes, lo hacen por las obras, amén, demandadas a la ley o por la fe con quien han aceptado el mensaje.
O sea que cuando Dios te utiliza, ¿por qué te utiliza? ¿Por qué tú realizas realmente lo que tú estás haciendo ciertamente? Ciertamente podemos decir, amén, que si tú lo estás realizando porque te glorías en el Señor, porque le agradeces a Dios, amén, de darle la gloria, y no es por una circunstancia para decir, mira cómo Dios me usa. Ustedes conocen en el capítulo número 8 del libro de los Hechos, cuando los apóstoles, cuando Felipe, ¿verdad?, que ponían las manos y recibían el Espíritu Santo, cuando Simón dijo, amén, ¿cuánto cuesta eso? Y allí hubo una reprensión dura, que el don de Dios no se vende, porque parece que Simón quería a sí mismo demostrar que él ciertamente podría realizar algo, pero ciertamente aquello no era un truco de magia ni de hechicería, aquello era poder de Dios que estaba siendo usado a través de las manos de los apóstoles en aquel momento. Y por eso el apóstol le dijo, tu dinero perezca contigo en el nombre del Señor. Fíjense que hemos visto a través de estos tres textos bíblicos cómo el Espíritu Santo nos llena de poder para nosotros servir al Señor. Y cuando hablamos de servir, fíjense que también tenemos que decir que también el Espíritu Santo nos guía a la verdad. La iglesia es dirigida a la verdad de Dios ciertamente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo el Señor. Y como el Espíritu Santo a través de las edades ha trabajado en el capítulo 16 de Juan, el verso 13 al 15, fíjese que Cristo dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, amén. Fíjese que aunque Él es identificado, yo soy el camino, la verdad y la vida, entiende que como el Espíritu Santo también es Él, amén, declara que el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad, como dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En primera instancia, ese verso número 13, estamos viendo que el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad, quiere decir que desenmascarará toda aquella situación que quiera engañarnos. Y cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para desenmascarar toda situación y para que nosotros estemos conscientes, todo es que nosotros podamos estar ¿qué? Alerta y atento a la voz del Espíritu Santo. Porque también la Escritura dice que en los últimos tiempos muchos serán engañados y apostatarán de la fe, creyendo a espíritus de demonio antes que Dios. Sí, porque hay muchos, oiga, que están tratando de rebuscar en otros medios, amén, para satisfacer sus propios pecados, sus propias circunstancias, y cuando el Espíritu Santo les redarguye para que se enderezcan y para que asimismo caminen por el camino de la verdad, muchas veces no quieren. Ejemplo bíblico, cuando usted va al capítulo número 22, amén, del libro de Números, ¿cuántas circunstancias el Señor trabajó con Balaam? Mas sin embargo, el lucro de Balaam lo llevó a su propio, amén, castigo como tal. Escuchó la amonestación de Dios. Dios le dijo cuántas ocasiones que debía de bendecir el pueblo, mas él quiso irse por otro lado y no obedecer la voz del Dios. Amados amigos y hermanos, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ese Salmo número 95 nos declara de cómo Dios quiso conducir al pueblo, pero luego tuvo que estar divagando 40 años en el desierto, por cuanto, amén, cerraron su corazón, amén, cuando allí se les soltaba, amén, desde el cielo, como nos dice el libro también de Hebreos, que desde los cielos era exaltado, amén, en aquel momento. Aquí Cristo también dice en el verso número 14, que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará
saber. O sea que usará las palabras de Cristo, usa las palabras de Cristo también en este instante y nos hace saber, porque el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y a toda justicia, amén, a nuestras vidas cuando nosotros nos dejamos dirigir como dice el Señor. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo está identificando ciertamente su comunión con el Padre, amén, y como Él, Cristo, tiene esa comunión con el Padre, el Espíritu Santo también hará lo correcto para dirigir nuestras vidas. Cuarto tópico. El Espíritu Santo elige a los ministerios en la iglesia. Los ministerios en la iglesia posiblemente podrán ser confirmados por un concilio. Los ministerios en la iglesia podrán ser confirmados por algún otro, pero el que ciertamente levanta en medio de la iglesia los ministerios se llama el Espíritu Santo. Fíjense que la comunidad de fe, allí en Hechos capítulo número 13, nos habla que habían un grupo de hermanos de diferentes nacionalidades. Habían de diferentes castas también, allí nos dice la Escritura. Y allí nos dice la Escritura que estaban ayunando y orando al Señor. Y estaban allí, oiga, profetas y maestros delante del Señor en Antioquía. Y allí señalan las personas que estaban allí. Pero dice que ellos ministrando al Señor. Allí en la iglesia, amén, se ministró. Y dice que ministrando el Espíritu Santo, dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo, que me son útil, amén, para el ministerio. Allí el Señor llamó a estos dos grandes hombres de Dios. Qué bueno cuando los ministerios surgen desde las entrañas de la iglesia, amén, para asimismo desarrollar ese ministerio del Señor sobre la faz de la tierra, que no tengan que alguien por allá hablarle en cuartos oscuros, amén, y en oídos aparte, sino que a través de la iglesia, porque la iglesia conoce tu testimonio y conoce mi testimonio, y cuando el Espíritu Santo habla en medio de la iglesia no se va a equivocar, porque no va a mandar a un ocioso al ministerio, no va a enviar a un, y perdonen la palabra, pero es una palabra vieja, haragán, gloria al nombre del Señor, sino que va a sí mismo a utilizar a aquellos que desean ser utilizados para el Señor. Y me da posiblemente tristeza declarar que usar a aquellos que se dejen usar, porque muchos pretenden decir que tienen poder de Dios, que tienen el hablar en lengua, pero más sin embargo en su trabajo ministerial o en su trabajo que de desarrollo de los dones, habilidades y talentos, amén, en la iglesia no están fingiendo y después, amén, dicen que también Dios los usa. Sí, ¿por qué digo que también Dios los usa? Porque cuando usted va a Primera de Reyes, capítulo 13, Segunda de Reyes, capítulo 13, puede ver también allí que un profeta fue engañado por una persona diciendo, a mí Dios también me usa. También, amén, yo soy profeta. Mas sin embargo, lo que hizo fue engañarle y le causó la muerte a aquel profeta. Amén. Y tenemos que tener cuidado porque hay tantos que dicen que Dios me utiliza. Amén. Pero ciertamente la Escritura nos habla que por el fruto los conoceréis. Si usted tiene poder de Dios, amén, ese poder de Dios le indicará cuando usted pedir perdón. Si usted tiene el poder de Dios, ese poder de Dios le va a indicar a que usted se someta a la voluntad de Dios y sobre aquello que Dios ha puesto por encima de usted. Si usted tiene poder de Dios, usted con suma sabiduría y prudencia corregirá los problemas o exhortará en medio de los problemas sin causar divisiones ni problemas tampoco. Sí, porque es para la edificación, consolación, amén, y ministración del cuerpo de Cristo y para glorificar a Cristo.
amén, como tal. Qué bonito, ¿verdad? En el nombre del Señor. Número quinto, el Espíritu Santo enseña a la iglesia. Y cuando nos declara que el Espíritu Santo enseña a la iglesia, nos capacita, nos adiestra para que cada día nosotros podamos crecer. No, Dios no pretende que tú sepas mucho de la Biblia y que estés estancado, porque eso no va a la par con las Sagradas Escrituras. Dios desea que tú te desarrolles para bendecir a otros, para que puedas ser de bendición a otros. Tenemos tantas personas en tanto comezón de oír y tantos conceptos que a veces queremos desarrollar y declarar que yo sé más que tú y más que el otro, mas sin embargo, cuando vemos la eficacia de aquellos que se dicen saber mucho, realmente me da tristeza porque no van a la par a base de lo que la Escritura nos dice. Sí, la Escritura nos dice en este verso bíblico que toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene su utilidad. Amén. Tiene su provecho. Nos dice que es para enseñar, para corregir. ¿En qué tenemos que corregir? Aquellas cosas que prácticamente están fuera de la Escritura. Para corregir, para instruir en justicia. Y cuando hablamos de instruir, es como cuando usted, amén, coge una olla y comienza a meterle vegetales o metiendo, pues mire, instruir es como si le abrieran el cerebro y comenzaran a entrar y meterle la palabra de Dios, amén, en su vida. Amén, eso es lo que quiere ser instruir, pero habla en justicia, en el justo juicio como tal, amén, como tal. Y él dice, al fin de que el hombre sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú dices que sabes la palabra de Dios, que estás lleno del Espíritu Santo de Dios, debes de estar preparado para toda buena obra, para que cuando se te envíe o se te delegue o se te diga prácticamente qué es lo que tú tienes que realizar, tú lo puedas hacer conforme al orden de Dios como tal. Hay muchos que declaran y dicen que ciertamente el Espíritu Santo les ha enseñado, pero ciertamente ¿dónde están? Sentados. No quieren elaborar, trabajar, amén, en la causa del Señor. Y otros pretenden, amén, y señalan que creen y dicen que están haciendo, mas sin embargo cuando vemos ciertamente las habilidades y los talentos que Dios les ha dado, a veces no las están desarrollando como Dios quiere. El Espíritu Santo y la iglesia deben de caminar a la par, amén, conforme a las enseñanzas de Dios. Así que si el Espíritu Santo te usa en profecía, en revelación, en la escritura, en la predicación y la enseñanza, que son los 4 medios que se usan de enseñanza, amén, da la gloria a Dios. Si tú no estás siendo utilizado, ponte a la disposición del pastor, a la disposición de los líderes de la iglesia, para asimismo querer ser usado, pues esa es la voluntad de Dios, amén, que tú puedas realizarlo. Número 5, el Espíritu Santo habita en la iglesia. Al principio hablamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo tiene que estar habitando en medio de la iglesia. Todas las iglesias locales necesitan darle la oportunidad al Espíritu Santo para que se manifieste. Y qué bueno cuando en la iglesia, amén, los hermanos comienzan a alabar al Señor. Oiga, y se permea un ambiente de gloria y de bendición. Amén. Que no tenemos que estar con el programa, amén, a rápido, porque hay creyentes que están mirando a veces el reloj. Llegan a la iglesia con prisa, llegan tarde y quieren salir temprano. Amén. Pero no, hay que darle oportunidad al Señor y permitirle al Señor que Él a sí mismo trabaje, amén, con nuestras vidas en el nombre del Señor. Por eso es que el Señor le dice a aquella iglesia, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla a las iglesias. Es a saber
que aunque el mensaje va dirigido al ángel de la iglesia para que amoneste, para que exhorte, para que reprenda, amén, con toda liberalidad, amén, en medio de la iglesia, hay que oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y cuando hablamos de ello, fíjese que Dios ha colocado el ángel de la iglesia allí, y aunque entendemos que todo, porque hay a veces un comentario somero que dice que a veces hay que dejarle, amén, las cosas al Espíritu Santo, y el ángel de la iglesia allí callado sin hacer nada. No, Dios ha puesto un pastor en una iglesia para que haga su función de pastor, amén, para dirigir y guiar a un pueblo, y para que la iglesia entienda que hay que hacer lo que hace el Espíritu Santo en el nombre del Señor. Y porque a veces queremos desplazar la imagen de la autoridad que también Dios ha puesto en la iglesia, y aunque entendemos que el Espíritu Santo es el que debe dirigir la obra del Señor, pero en algo también Dios ha puesto el ángel de la iglesia, amén, no lo ha puesto allí como un mueble más en la iglesia para que todo el mundo lo vea. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 2 del libro de Efesios, versos 21 y 22, en quien todo el edificio, y cuando hablamos del edificio, estamos hablando de todos los que estamos en la iglesia, amén, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Es a saber que todos nos coordinamos como edificio, pero a la misma vez somos morada de Dios, que también nos vamos edificando los unos a los otros y creciendo en el Señor. Sí, todos debemos de crecer. Por eso es que Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice el apóstol Pedro, en el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Como tal. 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es a saber que aquí nos está diciendo que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Esas son palabras grandes, mayúsculas. Esas son palabras que realmente cuando usted las analiza y decir que yo soy templo del Espíritu Santo de Dios, que Él mora en mí, amén, y Él mora en aquellos que prácticamente, vuelvo y le digo, le dan la oportunidad. Pablo también dice en 2 Corintios 6:16, y que de acuerdo hay entre vosotros, dice, y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Como Pablo retoma una escritura del Antiguo Testamento para también declarar, amén, la dirección del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, como último, quiero recalcar lo que dice también allí la escritura en Efesios 4, 3 al 6. Pues el Espíritu Santo imparte comunión, amén, con la iglesia. Y donde está el Espíritu Santo, hay comunión, como cantamos nosotros. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Donde el Espíritu Santo no está presente, no hay comunión. Y donde no hay comunión, no hay iglesia. Para eso existe la iglesia. Para hacer, amén, haber comunión, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Señor bendición y vida eterna. Y el apóstol Pablo dice que tenemos de estar entonces solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, para ser un cuerpo, un espíritu,
como fuisteis también llamados una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, del cual es sobre todo, y por todos, y en todos. Es a saber que la función del Espíritu Santo te guiará a ser solícitos en la unidad, amén, y te guiará en la comunión del Señor. El Espíritu Santo, amén, es el santificador de la iglesia. Sí, ¿por qué es el santificador de la iglesia? Pues la obra del Espíritu Santo en los creyentes permite entonces llevar una vida santa dedicada al servicio de Dios y conformada a su semejanza. Si deseamos poder y Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaja con vasos limpios, con vasos certeros. Amén. Le pregunto yo a usted si usted tiene un vaso de agua y sobre usted es, amén, ese vaso de agua está sucio por fuera, pero el agua está limpia por dentro, ¿usted se la beberá? O si ocurre lo contrario, el vaso que usted va a beber agua está limpio por fuera, pero ve que por dentro el agua está prácticamente contaminada, ¿se lo beberá? Pues el Espíritu Santo ciertamente desea que seamos certeros en ambos lados de nuestra vida, para que seamos iluminados en medio de este mundo. Por eso es que Pablo dice en ese capítulo 6, verso 11, y esto erais algunos, amén, mas habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense que Pablo está hablando de la vida pasada de la gente, y que ellos, eso eran en otro tiempo, porque el que viene a Cristo, nueva criatura es. No puede declararme que Cristo y el Espíritu Santo no ha hecho un cambio en su vida desde que se convirtió. Hay cambios que genera el Espíritu Santo y que desea que se queden permanentes en nuestras vidas. Pero qué difícil a veces, porque mientras tengamos estos dos pies en la tierra, tenemos que estar subiendo los ojos al cielo, pidiéndole a Dios misericordia por todo. Así que el resultado del Espíritu Santo es la santificación completa en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como lo dice 1 de Tesalonicenses 5, 23. Y culmino ciertamente con este verso bíblico que ustedes todos lo conocen. Pues el Espíritu Santo te da fortaleza, pero también te dice que no te ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Es a saber que asimismo el Señor quiere usar nuestras capacidades. Amén. Y si somos iglesia del Señor, el Espíritu y la iglesia deben declarar, amén, que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y que debemos de andar como Él anduvo aquí en la tierra. La paz del Señor sea contigo, sea con tu familia y sea con todos los que poseen. Saludo a aquellos 9 espectadores que están, amén, conmigo, que en estos momentos no puedo contestarle porque no puedo ver sus nombres, amén, pero luego le contestaré y agradezco, amén, su sintonía. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el nombre del Señor, que andemos, amén, a la par con el Espíritu Santo. Dios te bendiga.